Metal Deck de Acesco, el entrepiso que se adapta a todo tipo de estructura en una presentación de Al Oído. Bueno, ayer escuchamos y vimos al nuevo ministro de Relaciones Exteriores dándole declaraciones a un periodista de Ecopetrol que fue bastante menos incisivo de lo que debiera haber sido. A un Él periodista preguntaba, de Caracol, ¿sí? ¿de Caracol? ¿Sí? ¿Qué dije yo? No, de Ecopetrol. Uy, Porque perdón. ya vamos a hablar precisamente de Ecopetrol, doctor A un, Fernando. Sí, bueno, sí, sí. a un periodista de Caracol, el periodista estrella de Caracol. Sí. Y ese periodista estrella de Caracol fue muy poco incisivo. Y para ser verdad, el señor ministro de Relaciones Exteriores nos defraudó. Lo creíamos bastante más capaz de cómo se mostró ante las cámaras de televisión. El ministro de Relaciones Exteriores, el que reemplazó al inepto, al incompetente, al virulento Álvaro Leiva. Muy bien. De manera que en eso estamos. De Sí, una mal para entrevista con peor. Juan Roberto Vargas, doctor Fernando, que es el periodista, director de las noticias en el canal Caracol, en las que habló de diferentes temas, pero con una, diría uno, con una tibieza, una insuficiencia en los argumentos. Tuve la oportunidad de ver la entrevista hace un minuto y la verdad, qué lejos está el ministro Luis Gilberto Murillo de alguna cosa importante. De hecho, se creía que Luis Gilberto Murillo iba a ser el reemplazo de Gustavo Petro y que sería candidato del pacto histórico para sucederlo en el año 2026. Pero realmente ni ha logrado tener contentos a los petristas y mucho menos a los que lo consideraban un hombre serio para manejar los asuntos internacionales del país. De hecho, no ha podido solventar los problemas que tiene el ministerio por cuenta de el famoso contrato que le negaron a Thomas Gregg Sons, que lo ganó pues en Franca Lid, en un concurso como corresponde a la hora de adjudicarse un contrato. Y no ha logrado tampoco responderle y tampoco plantarse frente a Venezuela, donde cada 8 días Diosdado Cabello lo trata peor y pues no pasa nada, simplemente guarda silencio y es prudente. Bueno, y tampoco explicó quién es la firma mexicana que viene a Colombia a fabricar los pasaportes. Ya tenemos reemplazo de Thomas Gregg Sons. Sí, señor, y para el final del año ya debe estar funcionando esa firma mexicana. Y todo esto, doctor Fernando, arranca por cuenta de esa brutalidad que cometió el gobierno Petro y de la que estuvo muy presente en todo momento Álvaro Leiva. Lo que Petro había dicho era que no podía ser que una sola firma se quedara con el contrato de los pasaportes y la misma firma de siempre. Thomas Gregg probablemente llevaba más de una década quedándose con el contrato de la impresión y cédulas de extranjería y pasaportes en Colombia. Pues Petro saltó furioso, dijo que eso no podía ser, que tenía que rebajarse otra vez el asunto. Se rebajó, volvió a ganar Thomas Gregg porque es así. ¿Y por qué volvió a ganar? Porque declararon desierta la licitación, doctor Fernando, en momentos en que había necesidad urgente de darle el contrato a alguien para que hiciera los pasaportes. Pues no había quien. ¿Qué terminó haciendo Álvaro Leiva? Entregándole el proceso a Thomas Gregg para que en una especie de figura de estado de emergencia, Thomas Gregg hiciera los famosos pasaportes, porque no nos quedamos sin pasaportes. Que a propósito, hay un tema sobre los pasaportes bien grave, doctor Fernando, que aquí lo anticipamos, pero ya hay por fin gente de la rama de la justicia investigando lo que está pasando con los pasaportes en Colombia, donde se volvió un negocio poder sacar una cita de pasaporte. Esto desde antes de que se fuera Iván Duque, un año antes, hasta el momento ha sido un enorme negocio. Cobran entre 60,000 y 80,000 pesos para sacar una cita, para sacar el pasaporte en Qué Bogotá. horror. Es absurdo. Usted No. va, hace la fila, lo viví en carne propia hace poco para renovar mi pasaporte. Usted hace la fila y no logra conseguir la cita primero a través del sistema, pero a usted sí se le acercan los señores que dicen que venden tapabocas y que venden el estuche y la carpeta y esas cosas y le dicen,
60 u 80.000 pesos vale el proceso de sacar el pasaporte. Es todo un desgreño administrativo absurdo. Pero, doctor Fernando, terminaron entregándole otra vez a Thomas Gregan Sons, que para el mes de octubre ha de terminar ese contrato y debe entrar el nuevo operador de impresión de pasaportes. Pero aquí lo grave es que se habla de parte de uno de los grandes amigos de Álvaro Leiva y de su hijo Jorge Leiva, porque recuerde usted que han vinculado al hijo de Álvaro Leiva en algunos asuntos de su padre, eh, de unas reuniones que se hicieron primero en París y luego había unas reuniones que se hicieron en Colombia con la firma mexicana y el ministro del Interior, Luis Fernando Velasco. ¿Qué fue lo que se habló? Luis Fernando Velasco dice que él pasó y saludó, pero que no tiene nada que ver. Muy Pero estaban en el ministerio, Claro, pero cosa muy casualmente. distinta están diciendo respecto de qué fue lo que pasó con esa firma mexicana que ha estado detrás de los pasaportes, porque recuerde que todo esto se lo entregan a la imprenta nacional, que no tiene experiencia, no tiene capacidad técnica ni administrativa para poder imprimir pasaportes. Entonces, la imprenta subcontrata a una empresa mexicana para que haga los famosos pasaportes. Esto es otro, seguro que si levantan la Anjalma va a haber un nido de corrupción absurdo. Recuerde usted, son Tenga la 600 seguridad. mil millones de pesos que vale el Ah, negocito del ¿quién señor. es el mexicano? Que no son malos para el efecto, como todos saben, ¿no? La famosa mordida, ¿de dónde viene? De manera, pues, que en eso, por desgracia, ese gran pueblo que es el pueblo mexicano, pueblo maravilloso, extraordinario, sufre de las famosas mordidas hace rato. Bueno, entonces ya tenemos, antes de Constitución Nueva, tenemos dos documentos que son un tesoro para Colombia y para la humanidad. El acuerdo con las FARC y el acuerdo de participación ciudadana con el gobierno de Petro. Ambos, el ELN y las FARC. ¿Qué documentos? ¿Qué documentos? Petro mostraba el documento y decía, esto es un patrimonio de la humanidad. Se ve que no lo ha leído y si lo leyó no lo entendió, porque no es fácil entender semejante mamarracho. Bueno, eso es, en lugar de hacerlo trizas, lo convierten en un patrimonio de la humanidad. Pues todo esto, doctor Fernando, en ocasión de las salidas, recuerde usted que, y aquí lo hemos dicho antes, Álvaro Leiva se ha perfilado para ser el hombre que ayude a crear el sistema de mesas de negociación sobre la paz en Colombia. No es el cargo de Oti Patiño, que es el de alto comisionado para la paz, sino que es algo que va mucho más allá de lo que tiene Oti Patiño. Y esa es la idea que ha tenido el gobierno Petro, darle un lugar de esos a Álvaro Leiva, al que desde la extrema izquierda reconocen como el hombre clave en la paz de Colombia. Imagínese usted, ¿ah? El luchador de la paz, el incansable luchador de la paz. Porque era el representante de las FARC en las reuniones famosas de Cuba, ¿no? Claro, claro, Claro. estaba en las reuniones, por supuesto, hizo parte de eso y por eso mismo él se inventó, amaneció un día y dijo, bueno, esto es así, voy a salvarle el pellejo al presidente y le voy a decir que no se preocupe, que si él quiere una constituyente no tiene que inventarse nada, no tiene que hacer un proyecto para presentárselo al Congreso de la República, no lo tienen que votar, la Corte Constitucional no tiene que revisar las preguntas y la forma en la que se convoca la constituyente, porque él por derecho propio y por el lado del acuerdo con las FARC del 2016 puede plantear la constituyente. Lo dijo en una larga entrevista este fin de semana y aquí está Gustavo Petro recogiendo lo que le dice su amigo el canciller, ex canciller Álvaro Leiva. Escuchen ustedes. Pero esto es un documento del pueblo, esto es un documento de la nación colombiana y esto es un instrumento de lucha popular con la legitimidad que va más allá de la Constitución. Lo de la jugadita que me dijo la periodista es que entonces yo puedo, a través de las altas partes contratantes, citar a una Asamblea Nacional Constituyente. Bueno, ella hace sus cálculos, pero tiene esa fuerza. Aterricémosla a la reunión. Entonces la fuerza de transformar el territorio no es un capricho de Petro o de unas organizaciones aquí populares. Es un mandato de la humanidad en este momento.
transformar el territorio. Bueno, Mandato de la Humanidad, el documento que lamentablemente, como lo recomendé en su oportunidad, no se hizo trizas porque no vale para más. Es un mandato de la humanidad, ¿cómo le parece? Y eso vale más que la Constitución. Lo Claro, que está por fir- encima de la Constitución, según dice Gustavo Petro. lo que firman unos delegados de Petro y unos bandidos de las FARC, el doctor Álvaro Leiva en Cuba, de espaldas al pueblo colombiano, lo que el pueblo colombiano derrota en las urnas. ¿De acuerdo? Claro, ¿Se claro. acuerda? El Bueno, muy plebiscito bien, lo ganó el no, muy pero por bien, supuesto. muy bien, muy bien. Ese es el documento de la humanidad. Y es con eso con lo que va a gobernar Petro, con esas 300 páginas. Mejor dicho, Maduro se queda en pañales con lo que puede hacer el que le dé la gana mover esas 300 páginas. Léanlas si tienen tiempo. Yo las leí por razones profesionales. No puedo hablar de memoria cuando no he leído las cosas. Leí semejante barbaridad. ¡Qué horror lo que hay en esas 300 páginas! Y ahora tenemos además un acuerdo de participación ciudadana con el ELN. Bueno, quedamos listos, quedamos listos. Un Y documento s- con el ELN, doctor Fernando, que se firmó el fin de semana, a pesar de la idea que había vendido el mismo gobierno de Gustavo Petro, de no avanzar en la firma de ningún otro acuerdo con el ELN, o por lo menos no la firma importante de ese trabajo que adelantaron desde hace más de un año con mesas técnicas en todo el país, de la que muy poco se sabía. Este es el comunicado de prensa que me permito presentarles, que había expedido la Presidencia de la República, la Oficina del Alto Comisionado de Paz. Este documento, ya permítame, ya le amplío esta letra que se ve muy pequeña, a ver si lo logro. Este documento, doctor Fernando, que está en pantalla, decía: por ello nuestra delegación en Caracas no firmará acuerdos que legitimen una representación que no cumple con lo pactado y sigue permitiendo el horror del comercio de seres humanos rechazado de manera categórica, enfática por la humanidad. Nuestra delegación no admitirá ningún contenido que violente el marco constitucional. Es lo que dice el comisionado de paz, Oti Patiño, que no ha dado la cara para explicarle al país qué fue lo que terminaron haciendo, por qué razón terminaron sentados firmando. El ELN seguirá secuestrando. Oti Patiño incumplió la palabra y el gobierno Petro cedió a la guerrilla. Lo titula Semana. Aquí está la fotografía de ese encuentro que hubo el fin de semana en Caracas. El principal protagonista de la fotografía, Ernesto Samper, que terminó como miembro de la delegación y nadie entiende por qué. ¿Qué hace Ernesto Samper ahí como fungiendo, no sé si jefe de la delegación, al lado pues de Iván Cepeda y de otros que están no, en la mesa? porque Ernesto Samper sabe cómo elegirse presidente con la plata del narcotráfico. En eso es especialista y entonces tal vez necesitaba una asistencia técnica sobre el particular. No, Bueno, hombre. pero no se le olvide que ese acuerdo de participación ciudadana, como nos lo mostró Petro con el acuerdo con las FARC, vale más que la Constitución, vale más que todo, porque es un patrimonio de la humanidad. Y es que Manera que ya sabe para qué reforma constitucional, si van a firmar con el ELN un acuerdo que vale más que la Constitución. no, es un golpe de Estado, doctor Fernando, tanto Ah, el acuerdo de las 312 páginas con los terroristas de las FARC, como el documento el papel que acaban de firmar con el ELN. Ojo, es que no es cualquier bobada, no es que estamos diciendo que exagerados estamos, no. Este documento, que tienen ustedes aquí en pantalla, es el documento que se firmó el fin de semana. Aquí está. Este documento es el del que nos habló el doctor José Alvear Sanín aquí en La Hora de la Verdad y advertía cómo trae los cambios que en adelante deberán ser incorporados al ordenamiento jurídico y ser cumplidos por el gobierno de turno. Los ejes de transformación, mírelos acá. El régimen político debe cambiar. Voy a leer simplemente la primera parte. Comprende dialogar entre la transformación de aquellas doctrinas, prácticas, estructuras e instituciones de la organización política del Estado que vulneran los derechos y el bienestar de la sociedad colombiana, fundamentos de la democracia, y busca fortalecer aquellas que estimulan y garantizan
Igualmente, desarrollar la democracia en todas sus formas, incluyendo aquellas de organización política de la sociedad y también el modelo económico. Hay que cambiarlo. También hay que Ah, cambiar el modelo de política ambiental, el de hay la que, hay cultura. que cambiar el modelo económico porque queda todavía propiedad privada y hay que acabar con ella. Que para allá van, para allá van. Y como el documento vale más que la Constitución. Lo acaba de decir Gustavo Petro, ¿no lo oyeron? Que el documento con las FARC vale más que la Constitución Política de Colombia y que es un patrimonio de la humanidad. Pues esta porquería que van a firmar también con el ELN vale más que la Constitución. ¿Para qué reforma constitucional? ¿Para qué constituyente? Ahí la tienen, ahí la hicieron. Se reúnen con García y se reúnen con esos otros bandidos del ELN, secuestradores, voladores de oleoductos, chantajistas, asesinos, se reúnen con ellos y deciden la suerte de todos los colombianos. Ah, bueno, eso es, lo han dicho. No, no nos lo estamos inventando. Sí. Ah, muy bien, muy bien. Si vale para las 312 páginas del acuerdo con las FARC, vale para el acuerdo con el ELN, vale lo mismo. Muy bien. De mar, como que no arreglan el problema de los helicópteros, ¿no? No, Ay, no ay, arreglan el problema de los helicópteros MI-17 que ¿cuándo se operan. caerá el próximo? ¿Cuándo se caerá el próximo? ¿Qué es lo que pasa con estos helicópteros, doctor Fernando? Muchos de ellos ya tienen superadas las horas de vuelo y precisamente lo que debía haber hecho el gobierno de Gustavo Petro era permitir cuanto antes que la firma rusa que está a cargo del mantenimiento de estas aeronaves, pues entrara a hacer lo propio, a hacer eh, el ejercicio de mantenimiento. No lo ha permitido el gobierno de Colombia por alguna razón. Eso El se gobierno de llama Gustavo un Petro. overhaul completo tienen que hacerle a esos helicópteros y no se lo hacen y se van a seguir cayendo. Ya se han caído 5, no se les olvide, se han caído 5 helicópteros. 5, El, y esto ha significado la muerte de 21 hombres de la fuerza pública que pues fueron víctimas de montarse en un helicóptero que no tenía overhaul y que hoy lo requiere. ¿Qué es lo último que se ha sabido frente a eso? La empresa rusa, que es la que tiene firmado un contrato con Colombia para hacerle mantenimiento a estos helicópteros que ustedes están viendo en pantalla, ha dicho que espera lograr solucionar el impasse para poder empezar las labores de mantenimiento de los helicópteros antes de pensar en acudir a un proceso judicial. Ya nos amenazan con que van a demandar al Estado colombiano por incumplimiento. El ministro de Defensa no dice una palabra, a Gustavo Petro pues obviamente no le interesa. Lo cierto, doctor Fernando, es que estamos a punto de ir a un proceso que nos puede costar unos cuantos miles de millones de pesos por cuenta de que no se les hace mantenimiento. Y el que incumplió el contrato fue Colombia, el gobierno de Gustavo Petro, para ser exactos. el ministro de Defensa. Ay, Dios mío. Que está muy rico, según nos dice el abogado guatemalteco, ¿no? Pues eso es lo que he dicho. Ah, bueno, que está muy Claro. rico. Y mientras a la fuerza pública no les entregan los helicópteros para poder operar, las FARC sí está muy bien armada. Vea usted estas imágenes, doctor Fernando. Estas son imágenes de la semana pasada desde Morales en el departamento del Cauca. Estas imágenes son de un guerrillero de las FARC disparándole a los helicópteros que llegaron a la zona para, para ayudar en la recuperación del municipio. Eso que tiene en sus manos el guerrillero, y usted lo anticipaba en sus titulares, es un arma que se llama Barrett M82, utilizada en países como Estados Unidos, Reino Unido, Alemania, Francia, Israel, Australia, Canadá, Turquía y en América Latina por Brasil, por México, solamente en América Latina, ese tipo de fusil. Esto es Oh, calibre .50 con un cañón de más de 50 milímetros. y Esa ahora en Colombia por las FARC. Claro, esta cosa no la tiene el ejército colombiano, esta la tiene las FARC. Y esto, doctor Fernando, puede impactar su objetivo a 1.800 metros de distancia. No es cualquier tipo de arma, la tiene las FARC. Vea usted, en el Cauca. Bueno, muy bien. Muy bien, en eso estamos. Mientras tanto, Laura Sarabia rinde declaración ante el Consejo Nacional Electoral sobre Benedetti, que fue su
¿Quién mandaba ahí en esa relación? ¿Laura Sarabia o Benedetti? Debía ser Armando Benedetti, doctor Fernando, porque Laura Sarabia acababa de terminar su periodo como miembro UTL, de Unidad de Trabajo Legislativo, de Armando Benedetti. Armando Benedetti era su jefe. Y en el 2021 o 20 se acerca a la campaña de Gustavo Petro para brindarle su apoyo. Y una forma de acercarse a su campaña era llevándose a su mano derecha, la persona que siempre le manejó la agenda de trabajo, para ponerla a disposición de Gustavo Petro. Pues ahí estuvo Laura Sarabia, por primera vez la escuchamos decir algo, que no es nada realmente, sobre los audios de Armando Benedetti, donde le dice tantas cosas a ella. Y pues en resumen, aunque vamos a escuchar un par de momentos de lo que ella dijo, en resumen, Laura, lo que dice es cómo llegó Armando Benedetti a la campaña, cómo se interesó en apoyar a Gustavo Petro, pero también dedica un enorme espacio en sus declaraciones a no contestar lo que le preguntan y a decir que ella es víctima de violencia política y violencia contra la mujer por parte de Armando Benedetti. Escuchamos el segundo audio, Quique, de lo que dijo Laura Sarabia ante el Consejo Nacional Electoral. ¿Podría usted manifestarle a esta comisión y al Consejo Nacional Electoral qué relación tuvo el ciudadano Armando Benedetti con la campaña electoral del entonces candidato Gustavo Francisco Petro Rego? Sí, señor. En octubre más o menos del 2020, el entonces senador Armando Benedetti decide apoyar políticamente al entonces senador Gustavo Petro en una futura candidatura a la presidencia, y desde ahí forman una relación política, un apoyo político de manera programática, de construir una posible candidatura que fuera a ser el entonces senador Gustavo Petro. Luego, posterior a eso, más o menos a finales del 2021, perdón, el entonces senador Armando Benedetti toma una posición ya de manera directa en la campaña y era igual que yo, ayudaba a manejar la agenda política del candidato. Se convirtió prácticamente en un coordinador político de determinar si el candidato iba a una ciudad o iba a estar en otra, o qué regiones específicamente el candidato tenía que concentrar su campaña de acuerdo a las encuestas o de acuerdo a la popularidad que tuviera el candidato en ese entonces. Ese fue el papel. Igual que yo. Igual que yo. Eso dice ella. Dice ella, igual que yo. Bueno, Demar, la amenaza de Petro sobre el Congreso. Hay que tomar las cosas con seriedad. Petro ha dicho, o me aceptan el cupo de endeudamiento o dejo de pagar la deuda externa de Colombia. Hay dos amenazas en ese asunto, doctor Fernando. Ojo, porque él va por cupo de endeudamiento y va por reforma tributaria para que se la aprueben en el Congreso. Dos amenazas. Aquí está el trino de Gustavo Petro. Lo que ha dicho Gustavo Petro en esta amenaza es lo siguiente, lo voy a leer completo. El proyecto de cupo de endeudamiento no es plata para el gobierno. Oiga, pues lo que dice Petro. Nosotros no nos estamos endeudando desde que comenzamos a gobernar. No, se están robando el país de a poquitos. El cupo de endeudamiento es para pagar la deuda vigente con nueva deuda, ojalá más barata. Es lo que siempre han hecho todos los gobiernos para paliar el endeudamiento y no dejar caer la inversión pública. Si las comisiones terceras no aprueban el proyecto, simplemente o hay cesación de pagos o tengo que decretar la emergencia económica. No dudaré en hacerlo. Así que invito a las comisiones terceras a la responsabilidad fiscal. Gobierno y oposición en el Congreso deben unirse en este proyecto y propósito. Las granjas solares no son objeto de presión, deben ponerse en todos los municipios del país. Sí, ¿cómo mezcla un tema con el otro? Ave María, por Dios. Ave María, por Dios. Qué confusión mental, qué enredos, qué ineptitud intelectual la de Gustavo Petro. Pero bueno, hablando de confusión mental, doctor él grita. Fernando, mire usted lo que ha dicho Francisco José Lloreda hace unas horas. Este trino me dejó a mí pensativo porque es que además Francisco José Lloreda es un hombre que aquí hemos entrevistado muchas veces, un hombre serio, exministro, hombre que trabajó mucho en el sector de hidrocarburos en Colombia, y vea usted lo que escribe en un trino respecto de una visita de Gustavo Petro al departamento del Cauca la semana pasada. Le voy a leer. Gustavo Petro,
¿Por qué no le cuenta al país lo que pasó en Popayán? ¿Por qué no le cuenta que en la reunión con los alcaldes, en vez de abordar los graves problemas de orden público, se despachó un discurso nada que ver sobre el uso ancestral de la coca? ¿Por qué no le cuenta que usted de un momento a otro se quedó callado y que sus escoltas lo rodearon para sacarlo del auditorio, pero ante la indignación de los asistentes no tuvo opción que seguir ahí? ¿Por qué no le cuenta que le tocó a Laura Sarabia presidir la reunión, pues usted estaba mentalmente abstraído? O lo que es peor, no quiso atender directamente las inquietudes de los Ah, presentes. ¿Por qué no le cuenta al país que al día siguiente no salió del hotel a la reunión y sí presidió personalmente, que sí presidió personalmente y que no delegó, eh, fue la de a puerta cerrada con los del CRIC? Cuéntele al país de qué se habló con los del CRIC. Es lo que dice Francisco José Lloreda. Esto no es normal, ¿no? El bueno, presidente echando un discurso, luego se queda callado, no tiene contacto con la realidad. ¿Qué pasó con la ah, gente? pregúntele a, ¿cómo se llama? Nuestra periodista María amiga. Jimena Duzán. Pregúntele a María Jimena Duzán. Ella le cuenta qué fue lo que pasó en ese momento. Bueno, entonces Petro amenaza al Congreso y hay desabastecimiento de anestésicos en Colombia. ¿Cómo le parece? ¿Cómo le Sí, señor. parece? No hay cómo hacer cirugías en Colombia porque hay desabastecimiento de medicamentos, pero el ministro de Salud sigue dando gritos en el Congreso. Va a debate de control político. Lo triste de todo esto, doctor Fernando, es que seguramente no pase nada, como no pasó nada con el debate en contra del ministro de Defensa, que sigue ahí intacto, no Porque pasa ahí nada sigue realmente. el Partido Liberal dándole gusto a Gustavo Petro y Gustavo Petro dándole gusto a los parlamentarios liberales, ¿no? Y el Partido Liberal, el partido de la U, el partido eh, mm, El Partido Liberal, conservador, partido conservador. el Partido Liberal es definitivo, el Partido Conservador a veces tiene posiciones decorosas, pero el Partido Liberal ahí está, listo para servirle a Gustavo Petro en lo que Gustavo Petro quiera. Hoy cuando están estos denuncios en contra de Wadid Mansur, al que hay vinculado directamente Olmedo López con la corrupción y la entrega de, ya vamos en más de 300.000 millones de pesos de este turbio negocio en el que repartieron la plata, uno recuerda que el Partido Conservador inició siendo partido de gobierno de Gustavo Petro. El 7 de agosto del 2022, el Partido Conservador inició siendo partido de gobierno. A propósito, ¿qué dijo Olmedo López a José Manuel Acevedo? Aquí hay varias cosas complejas, ¿no? Olmedo López le lava la cara a Gustavo Petro día y noche. Eso no da buena espina. Pero además también dice que hay gente de oposición que tuvo que ver con este tema de la plata de los carrotanques y lo que se hizo en la unidad de gestión del riesgo. Escuchemos brevemente. Pero que lo de los carrotanques no vale la pena, que hay 200.000 millones de pesos o disponibles o que se fueron para parlamentar. ¿Qué tal? ¿Ah? Vea, aquí está la reacción de Olmedo López en las últimas horas. ¿De cuánta plata en el caso de la unidad de gestión de riesgos estamos hablando? Estamos hablando de 180.000 millones comprometidos y Comprometidos a congresistas esencialmente. comprometidos en proyectos para beneficiar congresistas. 180.000. 180.000 Por un lado, en me imagino, contratos. porque eso no será Sí. todo. Y otro tanto separado para la agenda del año, ¿cierto? ¿Cuánto más? En total la cifra ascendía a 380.000 millones. Si 180.000 ya tenían destinación específica, ¿los otros 200.000 también? Los otros 200.000 tenían propietario. ¿Uno solo? No uno solo, sino uno de los que daba las órdenes dijo, esos son míos, ¿no? Del gobierno. Del gobierno. ¿Quién? Hacen parte de ese proceso. ¿Cómo le parece? ¿Cómo le parece? 180.000 cuídenlo. millones de pesos comprometidos a proyectos para beneficiar congresistas, lo dice Olmedo López. 200.000 millones de pesos comprometidos a uno que daba las órdenes, un funcionario de gobierno que dijo, esos son míos. Son 380.000 millones de pesos en corrupción. Que no pase con Olmedo López lo que pasó con el director de la cárcel Modelo. Todo hay que preverlo, todo hay que temerlo. Muy bien. Queridos amigos, mañana seguimos nuestra historia.
Mañana le seguimos contando la verdad, que la contamos por nuestra propia cuenta, pero gracias al apoyo de todos ustedes, que les volvemos a rogar. Así pues, nos despedimos. Hasta mañana a las 6 en punto de la mañana, cuando estaremos de regreso, Dios mediante. La familia Ramírez duerme tranquila porque su techo está bien hecho. Bien hecho como las cubiertas Acesco. Por su doble capa protectora, son ultra resistentes a la corrosión y al paso del tiempo. Para que tu techo quede bien hecho, exige calidad Acesco. Acceda desde cualquier parte del mundo a www.lahoradelaverdad.com.co. Opinión, análisis, entrevistas y noticias. También encuéntrenos en Twitter en @Hora de la Verdad. La Hora de la Verdad con Fernando Londoño Hoyos.